Hoy te cuento la realidad de por qué los puertorriqueños no estamos preparados para temas como el de jubilación. Hablamos sobre esto en Finanzas con Rey. Lo que ya estamos como que en los 30, en los 40, cuando estuvimos criándonos, pues lo que vimos fue a nuestros padres trabajar en fábrica, el día a día, pues era ese, levantarse temprano, iba a la fábrica, que si se alegraba que hacía overtime, cobraba cada 2 semanas y pues, mano, eso era. Y pues por eso tampoco la escuela era como gran cosa, porque como que tú sabías que estabas destinado a trabajar para una fábrica. Y pues hasta ahí llegaba tu futuro. Entonces, ¿para qué fastidiarse uno estudiando? La cosa realmente que uno quiere saber a los 12, 13 años es que cuando yo me graduara de la high, porque el requisito mínimo para trabajar en la fábrica era tener el diploma de la high, era cómo yo entro a trabajar en esa fábrica. En realidad esa era la preocupación mayor que uno tenía en ese momento de la vida, ¿no? Y con ese dinero que tú grabas de la fábrica, pues la intención era pues comprar tu casa, tener una familia, tener las cosas básicas para poder sobrevivir. Y pues no había más allá. En realidad Puerto Rico, desde 1980 como hasta el 2013 por aquí, era pues ese era el destino. Trabajar en fábrica y vivir con un salario decente, si se puede decir decente. Entonces llegó el año 2000 y surgió tres números que yo creo que a medio Puerto Rico lo impactó. Se llama la sección 936. Y la sección 936 era lo que incentivaba a todas estas fábricas a venir a Puerto Rico. Y obviamente había una contribución que no tenían que pagar un montón de impuestos, pues para ellos era atractivo estar en esta isla. Y ahí fue el momento crítico porque se acabó o estaban sacando esta sección 936 y eso marcó la historia porque los que estamos a los 30 y 40 tenemos un problema en cuanto a nuestra jubilación. Vamos a seguir hablando sobre esto. Y es porque la sección 936 hizo que casi 80,000 personas, jefes de familia, perdieran sus trabajos. Pónganse a pensar, 80,000 personas desempleadas, cuando en Puerto Rico la familia promedio tiene entre 2.3 a 3 personas por hogar. Estamos hablando de 240,000 personas que se fueron afectadas por la sección 936 en los años 2000. Y ahí vamos al año 2009. Ahí para entonces el gobernador Fortuño, recién electo, decide despedir casi 17,000 empleados públicos que estaban comenzando en sus trabajos. Entonces, en el año 2009, el recién electo gobernador Fortuño decide despedir casi 17,000 empleados públicos. Recuerda, ya estamos hablando que en el 2000 se fueron 80,000, 9 años después se van 17,000 empleados públicos, estamos hablando casi 100,000 personas, multiplica eso por 3, ya estamos diciendo que 300,000 personas en un país pequeño ya están siendo afectados por tanto despido y tanto movimiento. Y eso nos lleva al año 2017, huracán María. Ahí es donde Puerto Rico tocó fondo y se encontró con la realidad que nuestra economía ya estaba precaria. Consecuencias mínimas del huracán María. Casi 30,000 personas perdieron su trabajo, 200,000 personas se fueron de Puerto Rico y ahí es que empieza la invasión, si puedes decir así, a lo que fue Orlando y el área de Kissimmee. Ahora, con todas estas cosas ocurriendo, imagínate tú dónde queda el tema de la jubilación. Sección 936 se va. El gobernador Fortuño despide a un montón de empleados públicos, justificado o no justificado, no importa. Huracán María llega, se van 30,000 personas, también despedidos. 200,000 personas se van de Puerto Rico. Ajá. ¿Y quién va a hablar de temas de jubilación aquí? Entonces, a todo eso vamos a agregar datos históricos del Seguro Social. Miren esto. En el año 2000, habían casi 670,000 personas en Puerto Rico que dependían del Seguro Social. 2020, después de Huracán María, ese número subió a casi 824,000 personas, un aumento de 150,000 personas en el espacio de 20 años y todas estas otras cosas que estaban sucediendo. O sea, que en un país de casi 3 millones de personas, 824,000 personas dependían o dependen del Seguro Social. De esas 824,000 personas, ponle, como hablamos ahorita, de 2 a 2.3, quizás 3 personas por casa están viviendo. Estamos hablando casi 2.4 millones de personas en un país que lo que viven son 3.2 millones de personas y cada vez se está vaciando. A todo esto, 1.7 millones de personas depende de los cupones. Volvemos. ¿Cuándo uno puede hablar de la jubilación en esta dichosa crisis? Por eso es que yo llego a la conclusión que en realidad el tema aquí no es de educación financiera. Ese en realidad no es el tema. Es que no hemos tenido de 2 a 3 años del cual el mundo nos haya sacado el guante de la cara. Por eso en realidad que no se ha progresado financieramente en Puerto Rico.
Y por eso es que yo insisto, y es mi propuesta, es que en esta isla nosotros queremos, ¿verdad?, tirar la torta de la casa, pero la fundación de la casa está hecha en arena. Y ese es el problema, es que tenemos que comenzar por lo básico y se trata de la educación financiera. Y de ahí se basa la propuesta, mi propuesta que he hecho con Finanzas Correctas. Y se trata de 3 puntos. Y es comenzar el punto 1 por la educación financiera desde la escuela. Es importante comenzar a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en cuanto a temas de finanzas. Lo básico, cómo hacer un presupuesto, cómo funciona el crédito, cómo comprar una casa, cómo funciona un banco. Me he encontrado con muchos jóvenes que cuando doy charlas en escuelas públicas me dicen, oye, ¿y por qué estas cosas a mí no me lo enseñaron antes? ¿Por qué a mí no me explicaron las consecuencias de tener un préstamo estudiantil? Y entonces cuando salen de la universidad te salen con 80,000, 60,000 dólares en deuda y no saben cómo salir. Pero es que nadie le dio la oportunidad de educarlo financieramente. Y ese es el problema. Punto 2. Motivar a las personas a emprender. Yo creo que estamos en un sistema hoy en día, especialmente donde las redes sociales es una buena oportunidad para emprender, usando redes de mercadeo como lo que hemos creado que se llama Marketing en HD. Yo creo que es una buena oportunidad para usar las redes para ganar dinero. Lo que pasa es que nos hemos asustado porque nadie nos ha educado sobre estos temas. Y una vez tú comienzas a entender cómo funcionan las redes sociales a tu favor y comienzas a generar ingresos, tú verás que tus finanzas comienzan a cambiar. Y número 3, crear comunidades como la mía. Aquí es que te sientas alrededor de personas que están en una situación igual que tú, donde quieren comenzar a salir de sus deudas, quieren comenzar a hacer un presupuesto, quieren comenzar a tener ahorros porque y de eso se trata Finanzas con Reyes, crear una comunidad donde tú veas que sí, eventualmente tú te puedes preparar para tu retiro, tú te puedes preparar para todas las cosas que tú quieres y donde si tú tienes dinero, no tienes deuda o tienes deuda mínima, tienes ahorro, dime tú, estás en una mejor posición para entender cómo invertir dinero, porque así el retiro deja de ser un tema incómodo y se convierte en una conversación que realmente se puede hacer.